Nuestra historia comienza entre los muros fríos de una mansión imponente, donde el silencio se rompe por una voz femenina que anuncia la llegada de la comida para la princesa. Desde el interior de la habitación, una voz infantil cargada de un entusiasmo vibrante grita que ella misma va a abrir la puerta. Al entrar, la mujer deja una bandeja sobre la mesa cercana y observa a la pequeña princesa, quien luce una sonrisa radiante capaz de iluminar el lugar. La niña extiende sus manos con ternura y, en un gesto lleno de inocencia, dice, «Día», intentando compartir un trozo de pan con la sirvienta. La anciana no puede evitar sonreír ante tal muestra de dulzura, sintiéndose incapaz de ir en contra de la voluntad de la pequeña. Sin embargo, la niña refunfuña un poco, comentando con un tono adorable que la comida sabría mucho mejor si pudieran sentarse a comer juntas. Al terminar, la sirvienta se levanta, toma la bandeja y le promete a la princesa que regresará en cuanto termine de lavar los platos. La pequeña se despide con un enérgico «nos vemos» y una sonrisa que parece no tener fin, pero tan pronto como el eco de la puerta cerrándose desaparece, la princesa exhala un suspiro cargado de cansancio, permitiéndose finalmente relajar los hombros. Camina hacia el espejo y se detiene en seco al observar su reflejo. Su atuendo, que debería ser digno de la realeza, se ve desgastado, pobre y descuidado. A pesar de tener ya 6 años, su estatura es tan pequeña que la hace parecer incluso menor de lo que es. Al acercarse más al cristal, murmura para sí misma, «esto es único». Es aquí cuando descubrimos la verdad oculta. Nuestra protagonista ha reencarnado en el mundo de una novela de fantasía romántica que leyó en su vida pasada. Ella reflexiona sobre el duque Cardín de Bardión, un hombre que fue criado como una herramienta para su familia, alguien totalmente incapaz de comprender las emociones humanas. También recuerda a Raina, la santa de corazón cálido y poder divino. Según la novela original, el destino los unió y, tras superar 1000 adversidades, la historia terminaba con su matrimonio y una promesa de felicidad eterna. Sin embargo, la protagonista sabe que la realidad fue mucho más cruel. Después del final feliz, la historia se transformó en una tragedia desgarradora. Raina murió poco después de dar a luz porque su cuerpo nunca logró recuperarse del parto. Cardín, consumido por un dolor que lo destrozó por completo, dejó de lado a su propia hija, quien a pesar de nacer sana, fue condenada al olvido en medio de la desesperación de su padre. Poco después, encontramos a nuestra pequeña princesa paseando por el extenso y solitario jardín de la mansión, pateando una piedra pequeña mientras reflexiona con amargura que el trato que recibe roza peligrosamente el abuso infantil. De repente, el sonido de unas voces cercanas la obliga a reaccionar y decide esconderse rápidamente. Son las sirvientas que se aproximan y, al aguzar el oído, escucha a una de ellas decir con desdén, «Así que hay una princesa sin nombre». Al oír esas palabras, la pequeña comienza a temblar incontrolablemente. La conversación continúa de forma despiadada. Una de ellas se pregunta en voz alta si realmente es una verdadera princesa, afirmando que nadie la trata como tal y que no es más que una niña olvidada. Incluso cuestionan por qué la niñera no se da cuenta de lo barata que es la vida de la niña. Cada palabra golpea el corazón de la pequeña como si fuera un martillo, haciéndola sentir cada vez más diminuta y miserable. Las criadas finalizan diciendo que el duque no le muestra afecto alguno, así que no ven razón para no dejarla así, descuidada. Con ese veneno resonando en su mente, la princesa corre con todas sus fuerzas, huyendo de una realidad que amenaza con abrumarla por completo. Al regresar a su habitación, encuentra a su nana leyéndole un cuento. Fascinada por un momento, escucha el final del relato. El deseo de la niña se hizo realidad y fue feliz para siempre. La nana le anuncia que es hora de dormir, pero la niña detiene el momento preguntando con voz trémula, «Nana, ¿me concederás un deseo?». La mujer sonríe con dulzura y le pregunta qué es lo que quiere, pero tras pensarlo un momento, la pequeña responde con timidez que no es nada y se esconde rápidamente bajo las sábanas. Mientras la nana la abraza con paciencia, la niña sabe en lo más profundo de su ser que su verdadero deseo nunca se cumplirá. En ese instante, un recuerdo doloroso cruza su memoria. Ve a una mujer alejándose con una maleta mientras ella, siendo aún más pequeña, la llama entre lágrimas intentando alcanzarla en vano. A pesar del dolor, la niña mira hacia la luna a través de la ventana y le ruega en silencio, prometiendo ser una buena niña con la esperanza de tener, por fin, una familia real en esta nueva vida. Al día siguiente, un bullicio inusual en la mansión despierta la curiosidad de la princesa.
Se percata del ajetreo frenético y de cómo las sirvientas corren de un lado a otro con una prisa que nunca había visto. De pronto, un grito rompe el aire: «El duque estará aquí pronto». La princesa se queda petrificada, pensando que finalmente, después de tanto tiempo, el duque Cardín ha regresado. Mientras observa la escena, una sirvienta se le acerca con un aire de superioridad insoportable y le pregunta de forma despectiva si realmente se considera una princesa. Sin dejar que responda, le ordena con frialdad que entre a su habitación y se quede en silencio. Abrumada y asustada, la pequeña solo puede asentir mientras piensa en lo injusta que es su situación. Agotada por el estrés de ser una princesa sin nombre, decide escapar al jardín y esconderse entre los arbustos, tratando de ser lo más imperceptible posible. Mientras se oculta, no puede evitar pensar en lo increíble que resulta no haber visto la cara de su propio padre hasta cumplir los 6 años. De repente, escucha un grito potente: «Bienvenido, duque». La luz de Bardión. La pequeña, movida por la curiosidad, logra vislumbrar la imponente figura del duque a la distancia, aunque no puede distinguir sus rasgos con claridad. Deseando verlo más de cerca, toma una decisión audaz, sale de su escondite y lo saluda con un hilo de voz nerviosa: «Oh, hola». El duque se detiene, la mira con una frialdad que hiela la sangre y pregunta de forma impasible: «Niña, ¿qué es eso que está ahí?». La pequeña se queda atónita, no esperaba un desprecio tan directo y se pregunta si está siendo abandonada de nuevo en esta vida. En un arrebato de indignación y miedo, un pequeño zapato sale volando y golpea la cara del duque mientras la niña grita con todas sus fuerzas: «¡Tonto!». Aterrorizada por su propia acción, la princesa sale corriendo a toda velocidad gritando: «¡Es un idiota!». Después de correr un buen tramo, la pequeña se detiene, temblando violentamente por el cansancio mientras imagina el terrible castigo que seguramente le espera. Al voltear, su corazón da un vuelco: el duque Cardín la está siguiendo. Presa del pánico, adopta una postura defensiva, temblando como un pequeño conejo acorralado y lista para lanzarle su otro zapato si se acerca demasiado. Sin embargo, el duque le ordena con voz firme: «Mira tus pies». La pequeña princesa baja la mirada y, para su sorpresa, se da cuenta de que está sangrando. La adrenalina había sido tan fuerte que no le permitió sentir el dolor hasta ese momento. Al verlo, comienza a quejarse y, con lágrimas asomando en sus ojos, le dice al duque: «Me duele». El hombre la mira desconcertado, como si no supiera cómo reaccionar ante tales palabras. Reuniendo todo su valor, la princesa señala sus pies y le dice: «Oye, padre». La única respuesta del duque la MT-TIN-TH-DING-NG, él deja caer el zapato que había recogido y se aleja en un silencio absoluto. La princesa se queda allí, preguntándose si él es realmente consciente de su existencia. Tras meditarlo, decide que aún no es el fin, está convencida de que en el futuro volverán a encontrarse, para bien o para mal. Cardín solo tendrá que esperar, porque la pequeña princesa está decidida a derretir su corazón de hielo con su dulzura. A la mañana siguiente, el canto de los pajaritos rodea la mansión y nuestra protagonista despierta soltando un bostezo monumental. Se estira mientras la luz del sol entra por la ventana, recordando que su día estará lleno de tareas, ya que pasó la noche anterior planeando su futuro. Sabe que su padre es un hombre terrible y ausente que nunca se preocupó por ella, pero algo en su reciente encuentro la hace cuestionar sus sentimientos y se pregunta con curiosidad qué pasará a partir de ahora. Frente al espejo, ajusta su moño rojo de siempre y se habla a sí misma con determinación, lista para romper la rutina. Cuando su niñera le advierte que no estará hasta el mediodía, la niña ve la oportunidad perfecta. Corre a buscar una mesa, toma hojas y crayolas, y se absorbe por completo en la tarea de dibujar una nota para que su nana no se preocupe. Al terminar, sonríe satisfecha y deja el dibujo en su lugar, despidiéndose de él como si fuera un amigo. Finalmente, pasa sigilosamente junto a 2 sirvientas distraídas y se encamina al jardín, confiada en que su mensaje será entendido. Tras haber cumplido con éxito su pequeña misión, Emily se aleja del lugar con paso ligero, desbordando una alegría contagiosa que contrasta con el murmullo incesante de las sirvientas, quienes permanecen absortas en sus propios cotilleos. En un momento dado, la pequeña decide detener su marcha, necesita un segundo para asimilar la majestuosidad que se despliega ante sus ojos. Frente a ella se alza un jardín imponente, una obra maestra de la naturaleza coronada por una piscina espectacular que brilla justo en el centro,
presentándose como el refugio idóneo para escapar de cualquier preocupación terrenal. Emily deja escapar un suspiro cargado de fatiga. Debido a su corta estatura y a sus piernas diminutas, el trayecto hasta ese punto ha resultado ser mucho más extenuante y tardío de lo que sus cálculos iniciales le habían indicado. Se encuentra ahora en el Jardín de las Flores, un rincón envuelto en matices púrpura claro, donde el misterio y la nostalgia flotan en el aire. No es un lugar cualquiera, este fue el escenario sagrado donde Cardin, con el corazón en la mano, le propuso matrimonio a Reina. Es un espacio que respira historia en cada rincón. La niña avanza con lentitud, maravillada al notar que las flores comparten el mismo tono vibrante de su propio cabello. Observa las mariposas que danzan en el aire y siente como una magia invisible parece abrazar todo el entorno. Incapaz de contener su asombro, una exclamación escapa de sus labios, admite para sí misma que jamás imaginó estar allí. La realidad supera con creces la belleza que alguna vez leyó en las páginas de la novela. Sin embargo, sacude la cabeza para recobrar la compostura, sabe perfectamente que no ha venido a contemplar el paisaje. Su objetivo es nítido: confeccionar un ramo para Cardin. Con una determinación renovada, estira sus manos y comienza a arrancar las flores con sumo cuidado, concentrándose plenamente en la creación que tiene en mente, pero la paz se quiebra abruptamente. Una voz inesperada desgarra el silencio del jardín con un tono cargado de sarcasmo: «Vaya, pero si es la princesa». Emily se gira rápidamente hacia el origen del sonido y se topa con dos sirvientas cuyas expresiones irradian una hostilidad sospechosa. Una de ellas se acorta la distancia de manera amenazante y lanza una pregunta afilada: «¿Qué te trae por estos rumbos?». Los nervios traicionan a la pequeña, quien apenas logra articular palabras entre tartamudeos. La sirvienta, lejos de mostrar respeto, responde con una sonrisa burlona, sugiriendo con descaro que el jardín ha sido descuidado y que por eso ella se atreve a recoger flores allí. Resulta incomprensible para Emily que, siendo ella una princesa, estas mujeres se atrevan a ignorar su estatus de una forma tan flagrante y grosera. De pronto, un intercambio de miradas cómplices sella un acto de crueldad. Sin previo aviso, las sirvientas toman una regadera y descargan el agua directamente sobre la pequeña princesa. Emily queda paralizada, estupefacta por la humillación. «Lo lamento tanto, se me ha resbalado de las manos», exclama una de ellas con una falsa culpa que no engaña a nadie. «Pareces un ratón mojado», añade la otra, soltando una carcajada hiriente. En los ojos de Emily se enciende una chispa de ira contenida, ha llegado a su límite y no está dispuesta a soportar más desprecio. El aire se llena de un grito desgarrador cuando Emily, en un arrebato de pura rabia, se lanza hacia adelante. Sus manos se cierran con fuerza sobre el cabello de la sirvienta y tira de él con todas sus energías. «Suéltame», brama la mujer desesperada, forcejeando para liberarse, pero la pequeña se mantiene firme, con una furia evidente quemando en su mirada. La segunda sirvienta permanece inicialmente petrificada, sin saber cómo reaccionar ante la inesperada ferocidad de la niña. Evalúa la escena con rapidez, intenta estirar una mano para intervenir, pero finalmente retrocede y grita con rabia: «Pequeña mocosa», mientras se abalanza decidida a imponer disciplina por la fuerza. ¿Qué creen que están haciendo? Esa simple pregunta no fue lanzada al aire, fue un trueno que desgarró el caos del jardín de golpe. La figura imponente de Cardin emerge entre las sombras de los árboles, con un rostro que no solo muestra enojo, sino una furia gélida que parece detener el tiempo. La sirvienta, que hace apenas un segundo se abalanzaba como un depredador sobre la pequeña, ahora parece una estatua de sal. El miedo la ha dejado muda, petrificada ante la mirada de acero del duque. Emily observa la escena con el corazón en un puño mientras las demás empleadas, con las manos temblando de forma violenta, se apresuran a formar una fila perfecta para el saludo protocolario. Pero no hay amabilidad en los ojos de su padre, la tensión en el aire es tan densa que se siente casi sólida, asfixiante. Cardin recorre el desastre con la mirada, analizando cada detalle del rostro de Emily y el desorden a su alrededor, mientras un murmullo cargado de rabia contenida escapa de sus labios: «¿Cómo se atreven?». «La orden que sigue es corta y letal, explíquenlo». Sus ojos de fuego se clavan directamente en la culpable, quien solo atina a balbucear excusas que mueren en su garganta ante la impaciencia evidente del duque. El aire se congela cuando Cardin dicta su sentencia silenciosa: «Si no hay palabras, él asumirá que han elegido el camino de la muerte». La amenaza no es una exageración, es una realidad que hace que las mujeres se estremezcan hasta los huesos.
Emily, atrapada entre el alivio y la confusión, se pregunta por qué este jardín sagrado se ha transformado en un campo de batalla. Sin embargo, una duda amarga comienza a carcomer su mente: ¿está su padre protegiéndola a ella, o su furia nace del sacrilegio cometido en este rincón dedicado a la memoria de Reina? Justo cuando el silencio es insoportable, una de las sirvientas, en un intento desesperado por salvar el cuello, rompe a chillar: «La princesa me tiró del cabello». Las mentiras comienzan a llover una tras otra, acusaciones falsas que dejan a Emily incrédula ante tanto cinismo, hasta que la pequeña no puede más y su propio grito interrumpe el veneno de esas palabras. Ante la mirada atónita de los presentes, Emily no se encoge. Con el corazón martilleando contra sus costillas, levanta la barbilla y clava sus ojos en Cardín, sosteniendo una mirada que desborda una valentía impropia de su edad. «Lo siento», suelta con voz clara, pero antes de que Cardín pueda juzgarla, añade: «Pero yo no empecé esto». El gran duque se inclina, reduciendo la distancia entre ambos. Sus ojos, fríos como el acero, escudriñan cada fibra del rostro de la pequeña, suavizándose apenas 1 milímetro ante tal desplante de coraje. Emily no titubea. Relata con precisión quirúrgica cómo las sirvientas la emboscaron mientras ella solo buscaba flores, empapándola sin piedad. Pero la arrogancia de los culpables no tiene límites, habla con claridad, la interrumpe una sirvienta con desprecio. Es el error final. Emily estalla, señalándola con el dedo tembloroso pero firme: «Digo la verdad. Fuiste tú quien me tiró el agua primero». La mujer suelta una carcajada burlona y, en un acto de pura violencia, atenaza el brazo de la niña con fuerza bruta. Emily suelta un quejido agudo que corta el aire. De pronto, la atmósfera se vuelve pesada, densa, casi sólida. Una sombra antinatural comienza a materializarse desde el suelo, y el ambiente se satura de una magia tan pura que el oxígeno parece desaparecer. La sirvienta suelta un grito de agonía absoluta, retirando la mano como si hubiera tocado metal fundido. Se tambalea, con el rostro desfigurado por un pánico primigenio, suplicando por una piedad que no llegará. Cardín observa en un silencio implacable. Emily lo comprende todo en ese instante: es él. Es Cardín quien está desatando ese aura oscura, un poder divino conocido como Urum. Es una mezcla letal de magia elevada y esencia divina que drena la vida de cualquiera que se atreva a cruzar su camino. La sirvienta, incapaz de resistir la presión, cae de rodillas y se desploma tras un último grito desgarrador. Emily permanece inmóvil, con la boca entreabierta, procesando que el hombre frente a ella no es solo un noble, sino el legendario espadachín mágico capaz de manipular una fuerza tan rara como encontrar calor en medio de una ventisca. Minutos después del estallido, el jardín sigue impregnado de una energía eléctrica que eriza la piel. El silencio es roto por el rítmico clink-clink de armaduras relucientes. La guardia personal de Cardín hace su entrada con una eficacia gélida, moviéndose como sombras entrenadas para la guerra. Nadie se atreve a respirar, nadie emite un susurro mientras los caballeros se llevan a las sirvientas, cuyos espíritus parecen haber sido quebrados por la mera presencia del duque. Emily siente su corazón golpear como un tambor. Según los libros prohibidos que había leído, esa fusión brutal con los auroros solo ocurría en campos de batalla sangrientos, y sin embargo, ella acababa de presenciarla en un jardín de flores. Un nudo se forma en su garganta. ¿Se había convertido acaso en una pieza de un juego mucho más peligroso? La voz de Cardín corta el aire como una cuchilla, desprovista de cualquier rastro de humanidad: que el cargo del delito sea por calumniar a un noble. La orden es absoluta, un decreto divino que no admite réplica. Sí, señor, responden los caballeros al unísono, un grito que retumba en las paredes del jardín como un disparo de cañón. En un abrir y cerrar de ojos, el jardín queda en silencio y Emily se encuentra sola frente al monstruo. El panorama es desolador, las flores majestuosas han sido pisoteadas, el barro mancha los senderos de piedra y el agua forma charcos turbios por doquier. El lugar parece haber sido el epicentro de una estampida. Emily traga saliva con dificultad, sintiendo que su suerte está echada. Está atrapada en el centro del desastre, frente al hombre más temido del continente, y el silencio que los rodea es más aterrador que cualquier grito. Sin que su cerebro pudiera procesar el peligro, un susurro cargado de pánico escapó de los labios de Emily: ¿me vas a arrastrar a mí también? No quiero. El silencio que siguió fue sepulcral. Horrorizada por su propia imprudencia, la pequeña se cubrió la boca con ambas manos, como si intentara desesperadamente atrapar las palabras y obligarlas a volver a su garganta. Se sentía pequeña,
tonta y, sobre todo, vulnerable bajo la mirada de acero de Cardin. Con el corazón martilleando contra sus costillas, alzó la vista lentamente, esperando lo peor, ¿un castigo severo? ¿Una risa cargada de desprecio? ¿O quizás una mirada que la fulminara allí mismo? Sin embargo, la reacción de Cardin fue más desconcertante que cualquier grito. Con una tranquilidad gélida, el gran duque la recorrió de arriba abajo antes de soltar un comentario seco: «Pareces una masa de barro». Lo dijo con la misma indiferencia con la que alguien comenta que el cielo está gris, sin una pizca de anestesia emocional. Emily frunció el ceño, sintiendo un pinchazo de indignación mezclado con el frío del lodo. Era obvio que estaba sucia. Pero lo que realmente le dolía era ese tono. Recordó entonces que, según la novela original, Cardin siempre fue un hombre de hielo, incluso con la dulce reina. Si a la mujer que amaba la trataba con esa distancia, ¿qué esperanza tenía ella, una niña que apenas empezaba a existir en su mundo? «¿Por qué estás aquí?», preguntó él con su habitual monotonía, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Emily bajó la cabeza, debatiéndose entre la verdad y la supervivencia. «Es un secreto», murmuró, aferrándose a ese misterio como si fuera un escudo. El hombre no insistió, simplemente le dio la espalda y comenzó a alejarse, dejándola allí, empapada y sintiéndose más invisible que nunca. Pero justo cuando la soledad empezaba a pesar, algo cambió. Un toque casi imperceptible en su espalda la hizo girar sobresaltada. Frente a sus ojos, apareció una flor pequeña y vibrante, de un color tan idéntico a su propio cabello que parecía un fragmento de sí misma. Cardin estaba allí, arrodillado frente a ella, rompiendo su postura de gigante para quedar a su altura. Sin decir una palabra, le ofrecía la delicada flor, ignorando que minutos antes la había comparado con un trozo de lodo. «Solo corté esto». «Será mejor que vayas a lavarte», ordenó con la firmeza de un general, ocultando cualquier rastro de ternura tras una orden militar. Emily tomó el regalo con manos temblorosas, observando la espalda del hombre que ya se marchaba sin mirar atrás. Entre el frío y el barro, una pregunta quedó flotando en el aire: «¿Realmente, te preocupas por mí?». En un arranque de audacia que desafió la gravedad del ambiente, la pequeña alzó la voz, rasgando el aire con un firme «Oye». Cardin se detuvo en seco. Aunque no pronunció palabra, su perfil gélido se giró lo suficiente para reconocer aquella presencia diminuta. Con las manos temblorosas, pero extendidas como quien ofrece el tesoro más sagrado del imperio, ella lanzó su pregunta al vacío: «¿Te gusta esta flor?». El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse, hasta que la voz del duque, tan fría como el acero, soltó un escueto: «Sí, me gusta». Pero antes de que el alivio la alcanzara, él añadió con la severidad de un decreto real: «Lávate». Con esa orden de higiene, el hombre se esfumó entre las sombras, dejando a la niña procesando sus palabras. Más tarde, envuelta en el calor de una toalla blanca, Emily se sumergió en sus pensamientos. Sus viejos prejuicios comenzaban a agrietarse. Ella siempre juró que Cardin la veía como a un insecto molesto, pero ahora, una duda luminosa brotaba en su mente. ¿Y si lo había malinterpretado todo? Al repasar la historia original, la verdad la golpeó: él nunca fue cruel, solo era un hombre atrapado en su propia distancia. El hechizo se rompió cuando su nana entró con una noticia que le aceleró el pulso: «Princesa, el duque ha enviado la medicina». Emily parpadeó, incrédula. Miró la flor sobre la mesa y luego el frasco. Para un hombre de mármol como Cardin, aquel gesto era lo más parecido a un «te quiero» que el mundo vería jamás. Con la esperanza encendida y la mirada de una estratega, Emily se transformó. Ya no era la huérfana asustadiza, ahora era una misión con pies. Sus pasos descalzos apenas rozaban el frío suelo de los pasillos mientras una melodía traviesa escapaba de sus labios. La energía eléctrica recorría su cuerpo. «Aquí voy», se prometió con una sonrisa radiante. El plan maestro para derretir el corazón del «duque imposible» había comenzado. El primer paso era tan sencillo como simbólico: confeccionar el ramo de flores más hermoso que esos lúgubres muros hubieran visto. Emily estaba lista para la guerra del afecto, armada solo con pétalos y una voluntad de hierro. Emily se detuvo ante el jardín, un rincón que poco antes había sido escenario de ruinas y barro, ahora resplandecía como por arte de magia. Entre el asombro y la sospecha, Emily contemplaba el jardín perfecto. Al intentar poseer esa belleza, arrancó una flor, pero solo logró herirla entre sus manos.
Suspiró con pesadez al entender que lo delicado es casi imposible de retener. Sin embargo, recobró su determinación, aún necesitaba la pieza ideal para su plan. Su siguiente objetivo era Cardin. Al girarse hacia el interior, la mansión se transformó en un enemigo silencioso, un laberinto de techos infinitos, escaleras que subían al cielo y pasillos donde las sombras parecían jugar con el diseño de las alfombras. Para una niña de su tamaño, cada paso era una odisea y cada puerta pesada un muro infranqueable. ¿Cómo voy a encontrar su habitación?, se quejó, inflando las mejillas con pura frustración. No obstante, ajustó su cintillo en modo misión y, aferrando su pequeño botín floral, decidió conquistar aquel palacio. Al fin y al cabo, para construir una familia, primero debía localizar a su padre. Tras un largo deambular que la dejó despeinada con las mejillas encendidas, el destino puso en su camino a una mucama. La mujer, conmovida por la imagen de la pequeña, extraviada, le indicó el camino hacia un despacho de roble oscuro al final del corredor. Con un último impulso de energía, Emily empujó la puerta con cautela. Allí, rodeado de una marea de documentos y sumido en un silencio solemne, se encontraba Cardin. El duque no notó su presencia hasta que sus ojos se toparon con una figura diminuta descansando contra una columna, con los pies colgando y una flor marchita sujeta con terquedad. Él se acercó con sigilo, observándola como si fuera una criatura de otro mundo. «Hola, Cardin», saludó ella, intentando disfrazar su agotamiento con una sonrisa. El duque frunció el ceño, genuinamente desconcertado. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó él. El hombre no lograba comprender cómo aquella criatura había atravesado sola su laberinto personal. Emily, sacudiéndose el vestido y recuperando su porte, le extendió la flor con una determinación inquebrantable. «Ten. Es un regalo». «Vamos, tómalo», sentenció. Cardin aceptó el obsequio con una delicadeza impropia de sus manos fuertes. Observó la planta, estaba torcida y maltratada. «Está seca y torcida», murmuró sin mirarla. «Es que, me costó mucho», respondió ella en un susurro cargado de timidez. El silencio se volvió espeso en el despacho. Cardin miró la flor y luego a la niña, sintiendo que algo invisible se resquebrajaba en su interior. «Seamos amigos, papá», soltó ella de repente. El duque parpadeó, completamente desarmado, como si el mundo se hubiera detenido. «¿Qué?», alcanzó a decir. Emily, lejos de amilanarse, sonrió radiante. «Te daré una de estas todos los días», prometió, alzando su dedo en un juramento sagrado. Sin esperar respuesta, la niña salió disparada por la puerta, con los brazos extendidos hacia el viento. «Bueno, adiós», gritó mientras desaparecía. Cardin permaneció allí, estático como una estatua, procesando el dulce torbellino que acababa de poner su ordenado mundo del revés. Mientras tanto, ella ya en un pasillo cualquiera bajaba un poco el ritmo pensativa sobre si habría sido demasiado pronto para salir corriendo, aunque decidió que lo impredecible también puede ser dulce y caminó un poco más silbando bajito, preguntándose si le habría gustado el regalo y concluyendo con una sonrisita de satisfacción que seguro que sí, por lo que levantó los puñitos al aire celebrando una victoria invisible y murmuró que el tercer paso del proyecto Familia para Cardián estaba completado y la operación había sido exitosa. La mansión se encontraba iluminada por un sol resplandeciente que parecía pintado a mano sobre el cielo mientras los árboles danzaban con el viento envolviendo la escena en una atmósfera mágica, y tras terminar de comer con energía, la pequeña princesa le dijo con una sonrisa traviesa a su nana que iba a salir a ver al duque, a lo que la mujer respondió con una risita suave invitándola a ir juntas al salón de entrenamiento. Durante los días siguientes a la entrega de la primera flor, ella visitó a Cardián todos los días durante una semana encontrándolo siempre sentado detrás de su escritorio, donde ella entraba en silencio para dejar una flor y decir con voz suave pero firme, «Aquí tienes», notando que a veces él la miraba sorprendido y otras simplemente sonreía. Pero Cardián notó que las manos pequeñas y delicadas de la princesa estaban enrojecidas y cubiertas de marcas por haber cortado las flores ella misma sin guantes una y otra vez solo para él, por lo que un día le pidió con una mezcla de preocupación y dulzura que no volviera a traer más, dejando a la niña en silencio con una mezcla de duda y desilusión antes de preguntar con voz baja si ya no le gustaba esa flor. Cardián, sin alzar la vista de sus documentos para no enfrentar sus ojos, respondió con voz grave que así era y que dejara de traerlas porque era inútil.
Una palabra que le dolió a ella como una espina directa al pecho, haciendo que sus grandes ojos se apagaran un poco. Pasaron los días y ella no volvió a verlo, recordando con melancolía aquella palabra grabada en su corazón, hasta que una mañana la nana le avisó que el duque estaba entrenando con los caballeros y, como si una chispa encendiera de nuevo su espíritu, nuestra protagonista alzó la mirada con determinación porque no pensaba rendirse todavía, siendo una flor que aunque el invierno la empujara seguía buscando el sol. Emily irrumpió en el sombrío campo de entrenamiento como un rayo de sol atravesando una tormenta. Ignorando cualquier rastro de etiqueta real, la pequeña descendió las escaleras a toda prisa, con una sonrisa tan radiante que parecía desafiar la gélida atmósfera del lugar. «Hola, papá», exclamó con una pureza capaz de desarmar al guerrero más veterano. Cardín, estupefacto, se quedó petrificado. En su rostro se libraba una batalla silenciosa entre la sorpresa de verla allí y esa extraña calidez que aún no sabía cómo nombrar. Sin embargo, el encanto se vio empañado por los susurros venenosos de los nobles y soldados presentes. «Una niña aquí, miren ese color de cabello», murmuraban con un desprecio apenas disfrazado de prejuicio. La tensión se volvió asfixiante, pero Emily, lejos de amilanarse, clavó su mirada traviesa en el duque. «¿Se supone que los saludos se devuelven, o es que papá tampoco sabe eso?». El silencio que siguió fue sepulcral. Cardín intentó articular palabra, con la espada aún en alto, debatiéndose entre su rígido deber militar y un destello de humanidad que empezaba a arder en su pecho. La frustración estalló cuando la nana intentó intervenir para calmar las aguas. Emily, con el corazón apretado por la indiferencia de su padre, gritó con la voz rota por las lágrimas: «¡Ánimo! Ni siquiera te dignas a aceptarme un saludo. Por favor, acéptalo». Cardín, visiblemente incómodo ante tal despliegue de vulnerabilidad, finalmente guardó su espada con un movimiento seco. «¿A quién habrá salido tan testaruda?». «Es peligroso que estés aquí», sentenció con frialdad, aunque algo en su interior empezaba a resquebrajarse. Sin perder un segundo, delegó el mando a su hombre de mayor confianza, el comandante Alvin Pasto, y ordenó a la niña que lo siguiera a su oficina. Mientras caminaban, Emily se atrevió a rozar la manga de su padre, buscando desesperadamente el calor de ese vínculo que el destino le había devuelto. Por un breve instante, la esperanza floreció, pero el miedo a ser rechazada la hizo soltarse rápidamente, dejando que el silencio denso de la oficina los envolviera a ambos. El ambiente se suavizó con la llegada inesperada de una mucama y un carrito de plata rebosante de postres que parecían sacados de una fantasía. Los ojos de Emily brillaron como auténticas joyas ante la montaña de dulces. Cardín la observó en silencio, contemplando por un momento esa inocencia que parecía tan ajena a su mundo de acero y sangre. De manera casi solemne, el duque se levantó, tomó un plato con delicadeza y se lo tendió. «Come», ordenó con su habitual brevedad, pero con un matiz de dulzura nunca antes visto. La pequeña, con las mejillas encendidas y el corazón latiendo a 1000 por hora, no podía creer que aquel hombre de hielo estuviera teniendo un gesto tan tierno con ella. «Es demasiado lindo para comerlo», susurró conmovida, mientras Cardín desviaba la mirada, intentando ocultar que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón ya no era tan frío como decía ser. «Es solo un postre, no te lo tomes tan en serio», murmuró Cardín, aunque sus ojos no se apartaban ni un segundo de la pequeña, que abrazaba su plato como no fuera el tesoro más grande del imperio. Entre dedos manchados de azúcar y migajas por doquier, Emily devoraba los pastelillos con una vitalidad que parecía llenar cada rincón de aquella oficina gris. Cardín, oculto tras su taza de té, observaba la escena con una calma aparente, pero algo en su interior se rendía ante esa alegría desbordante. «Cualquiera que te vea pensaría que te matan de hambre en este palacio», soltó él, dejando escapar por primera vez una media sonrisa, casi invisible, que suavizaba su habitual máscara de hierro. Emily, con la boca llena y el corazón saltando de felicidad, intentó responder entre balbuceos, ganándose una corrección sobre los modales que, lejos de ser fría, escondía una dulzura nueva y extraña. Era un momento perfecto, una estampa familiar que Cardín nunca creyó protagonizar, hasta que el ambiente cambió de golpe. De un segundo a otro, la luz en el rostro de Emily se apagó para dar paso a una seriedad impropia de su edad. Dejó el plato con una delicadeza casi ceremonial, se sentó muy derecha y comenzó a juguetear nerviosa con el borde de su vestido. El silencio volvió a ser denso, pero esta vez cargado de una incertidumbre punzante. «Papá, ¿tú lo sabes?», comenzó ella con un hilo de voz, antes de soltar la pregunta que haría que el mundo de Cardín se detuviera en seco. «¿Sabes cuál es mi nombre?». En ese instante,
la porcelana de la taza tembló violentamente entre los dedos del duque. El impacto sordo del recipiente contra la mesa fue el único sonido que se atrevió a romper el vacío. ¿Qué?, alcanzó a articular él, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Emily lo miraba con una pureza devastadora, sin rastro de reproche, solo con una duda sincera que dolía más que cualquier herida de guerra. «Mi nombre», repitió ella en un susurro melancólico. «Todos me llaman simplemente princesa, incluso la nana». La palabra, que debería ser un título de honor, resonó en la habitación como una etiqueta vacía, una forma de recordarle que era una desconocida en su propio hogar. «Hasta las flores tienen nombres, y por eso puedo llamarlas, pero papá, si yo no tengo uno para ti». Cardín se quedó petrificado, sintiéndose por primera vez pequeño ante la inmensidad de esa niña que, a pesar de tenerlo todo, no tenía lo más básico, una identidad en el corazón de su padre. Emily no pudo concluir su frase, la interrumpió la voz quebrada de Cardín, un susurro ronco que parecía arrancar pedazos de su propia alma. «¿Tienes uno?». La pequeña lo observó con un asombro mudo, sosteniendo en su mirada una chispa de esperanza tan intensa que parecía cargar con el peso del universo entero. Cardín tragó saliva, atrapado en una lucha interna entre la culpa asfixiante y una ternura que amenazaba con desbordarse, hasta que finalmente el nombre escapó de sus labios como una reliquia rescatada del abismo: Emily. Un silencio sagrado e impenetrable inundó la estancia, devolviéndole la identidad a una existencia que había languidecido en la sombra. Aquel nombre, cuyo significado evocaba el acto de brillar con amor, encendió en el rostro de la niña una alegría casi celestial, una luz tan pura que logró disipar la penumbra eterna de los muros del palacio. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, Emily corrió hacia él, buscando en la mirada de su padre la confirmación de aquel milagro. Sin embargo, se encontró con el reflejo de un dolor antiguo, pues Cardín confesó, con los nudillos blancos de tanto apretar la rabia, que el nombre no era obra suya, sino el legado de alguien a quien amó más que a la vida misma, un tesoro único nacido de una promesa que terminó en tragedia. En medio de la confesión desgarradora de Cardín, ¿quién sé? Hundía en el reproche por haber ocultado la existencia de su hija debido a sus propios fracasos, Emily alcanzó a comprender una verdad trascendental: aquel hombre no era el duque gélido de una ficción literaria, sino su padre, un ser vulnerable y herido. Con una madurez impropia de su edad, la niña selló aquel reencuentro con una sonrisa vibrante, aceptando el nombre como un juramento de lealtad y ofreciendo un perdón silencioso que buscaba consolar las cicatrices del adulto. La risa breve y genuina de Cardín, la primera en años, resonó como el eco de algo que finalmente sanaba en su interior, transformando la frialdad en un afecto incipiente. Poco después, bajo el titileo de las lámparas de cristal que emulaban estrellas y entre las sedas que decoraban los pasillos, Emily danzaba con una gracia etérea, tarareando su nueva identidad como un himno de victoria. Su nombre ya no era solo un sonido, sino una luz propia destinada a brillar con amor sobre las ruinas del pasado. El resplandor del nuevo nombre apenas había tenido tiempo de anidar en el alma de Emily cuando la cruda realidad se interpuso como una hoja de acero frío. En mitad del fastuoso corredor, la aparición de una doncella de cabello castaño y mirada desquiciada detuvo en seco la danza de la niña. Sus palabras, cargadas con el veneno de la envidia y el hedor de la muerte que acechaba en los sótanos del palacio, pretendían quebrar su alegría. Sin embargo, ante la denuncia de las criadas que agonizaban entre las sombras, la luz en el rostro de Emily no se extinguió por el miedo, sino que se transformó en una calma gélida y desconcertante. La psique de la niña reveló una veta de frialdad absoluta al despreciar la miseria ajena con un susurro letal, cuestionando la necesidad de la compasión y asumiendo una postura de superioridad casi tiránica. La tensión estalló cuando la mujer, consumida por la rabia y la desesperación, sujetó el brazo de la pequeña con una violencia que profanaba la investidura de su nuevo nombre, desencadenando una oscuridad interna que Emily apenas empezaba a conocer. Antes de que esa sombra interior pudiera desbordarse, una voz firme y cargada de autoridad militar rasgó el aire denso: «Princesa». Albin, el hombre a quien la nobleza despreciaba con el apodo de «el perro de Cardín», emergió de entre las columnas con la determinación de un verdugo y la lealtad de un santo. En el legado de Cardín, Albin es el único pilar que jamás cedió ante la traición, un guerrero astuto que sostuvo al ducado cuando éste se asomaba al abismo. Su sola presencia redujo a cenizas la mentira atropellada de la doncella, quien intentaba ocultar su agresión bajo una sonrisa tensa y falsa. Emily, con una mirada que sentenciaba el engaño sin necesidad de palabras, se mantuvo impasible mientras Albin invocaba su nombre como quien recita un antiguo juramento. En ese pasillo, antes cálido y ahora gélido, quedó claro que la protección del caballero no era solo un acto de deber, sino el inicio de una alianza donde la inocencia de Emily moría para dar paso a una soberana que caminaría descalza sobre la tristeza y el caos sin pestañear. La presencia de Albin no es solo un acto de salvación física, sino un ancla moral en un palacio donde la traición es la moneda de cambio.
Alvin es el único hombre que posee la confianza ciega de Cardin, un logro casi milagroso que convierte su palabra en una ley silenciosa. Nos volvemos a ver, princesa, declara con una serenidad que ejerce una presión asfixiante sobre la mucama, cuya malicia se desmorona ante la mirada del caballero. Existe un trasfondo sombrío en el odio de la servidumbre hacia Emily, una animosidad que parece orquestada, sugiriendo que la niña es vista no como una inocente, sino como el recordatorio viviente de un pecado o una amenaza inminente. No obstante, Emily disuelve la oscuridad con un saludo desbordante de luz, una sonrisa tan genuina que incluso Alvin, acostumbrado a la frialdad de la guerra, se ve desarmado por la humanidad de ese gesto. Llamándolo directamente por su nombre de pila, lo cual provocó una expresión de sorpresa en el rostro del joven caballero al notar que ella aún lo recordaba. Alvin, con un tono suave, comentó que ella había crecido muchísimo desde la última vez que se encontraron, lo que llevó a la pequeña Emily a preguntar, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, si realmente ellos se habían conocido en el pasado. El joven respondió que, mientras el duque Cardin se encontraba lejos luchando en la guerra, él la había visitado en secreto varias veces para vigilar su bienestar y reportar cada detalle a su señor. Hoy, sin embargo, su visita no era por deber, sino porque simplemente quería asegurarse personalmente de que ella estuviera en buen estado de salud. Pasado un tiempo, Emily se dirigió al estudio de su padre y, al entrar, le informó con entusiasmo que le traía un regalo muy especial. Al observar el colorido ramo de flores que ella sostenía, el duque Cardin suspiró y, con su voz firme, le recordó que ya le había pedido expresamente que no le trajera flores de ningún tipo. La pequeña Emily, con un gesto de decepción pero sin rendirse, exclamó, ¿por qué?, defendiendo que las flores eran increíblemente hermosas y que ahora, además, ella misma había aprendido las técnicas necesarias para confeccionar hermosos ramos por su cuenta. Acto seguido, con cierta timidez, le preguntó a su padre si se encontraba muy ocupado en ese momento. El joven duque, manteniendo su habitual distancia emocional, le cuestionó por qué le importaba tanto su agenda. Con gran ingenio, la niña respondió que no se molestaría en preguntar si realmente no tuviera importancia, y cuando Cardin finalmente admitió que no tenía tareas pendientes en ese instante, Emily declaró con una sonrisa radiante que eso era una noticia maravillosa, pues significaba que por fin podrían compartir un almuerzo juntos. Poco después, al llegar al comedor, Emily quedó momentáneamente hipnotizada por la increíble abundancia de delicias y manjares que cubrían la mesa, algo que nunca había visto antes. Sin embargo, rápidamente sacudió su cabeza para recobrar el sentido, pensando para sí misma que no debía permitir que la comida deliciosa la aturdiera o le hiciera olvidar su realidad. Al mirar a su alrededor, nuestra heroína identificó entre los presentes a la misma chica que la había estado acosando maliciosamente en el pasillo, junto a otros individuos que se burlaban de ella constantemente. En ese momento, Emily se disculpó internamente con Cardin por lo que estaba a punto de suceder, sabiendo que el almuerzo no sería placentero. En voz alta y con una honestidad brutal, comenzó a señalar a los presentes, mencionó que esa era la misma hermana que la había arrastrado sin piedad al calabozo, que aquel tío fue quien le dio un pastel podrido para comer, y que aquella tía fue quien le negó la leña necesaria para calentarse durante el invierno, cuando ella sufría de un frío extremo y estaba enferma todo el tiempo. Ante tales revelaciones de abuso y negligencia, el joven duque Cardin estalló en una furia fría, exigiendo una explicación inmediata al mayordomo sobre qué demonios había estado haciendo durante los 2 años que él estuvo ausente de la mansión. El mayordomo, temblando de pies a cabeza y tartamudeando, solo pudo balbucear que simplemente había estado cumpliendo con su labor de vigilancia. Cardin, con los ojos encendidos de rabia contenida, se volvió hacia su hija y le preguntó si alguna vez, en todos esos años, habían celebrado su cumpleaños durante el invierno, a lo que la pequeña respondió con un triste no. Luego, le preguntó sobre su guardarropa y si estaba satisfecha con sus vestidos nuevos. Fue entonces cuando Emily, confundida, admitió que no tenía idea de qué vestidos estaba hablando, pues nunca los había recibido. El duque exclamó con una voz atronadora y amenazante que ya había escuchado más que suficiente para comprender la traición de su personal. Al escuchar los gritos, Alvin irrumpió en la estancia alarmado, pero su excelencia le dijo que llegaba en el momento justo y le ordenó que trajera a la niñera ante su presencia de inmediato. Emily, temiendo lo peor, se aferró con desesperación a la pierna del pantalón de su padre, suplicando y gritando que esa mujer era su única familia real, que no tenía la menor culpa de lo ocurrido y que era la única persona que siempre le había brindado amor sincero. Cardin, tratando de calmarla,
Le aseguró que no debía preocuparse, ya que solo pretendía interrogarla para conocer la verdad. En cuanto la niñera entró en la habitación, Emily corrió a refugiarse en sus brazos, mientras el duque le advertía a la mujer que en ese momento solo aceptaría la verdad absoluta sobre lo que ella y la niña habían pasado mientras él estaba fuera. Resultaba casi imposible narrar todo el sufrimiento vivido en una sola conversación. Se reveló que, aunque Alvin visitaba la mansión periódicamente para informar al duque y en esos breves momentos todo parecía estar en orden y bajo control, la situación cambió drásticamente cuando Cardin se trasladó aún más al norte. Los sirvientes, creyendo que el duque había abandonado definitivamente a su hija, decidieron tomar el control absoluto, robaron cada moneda del presupuesto, prohibieron a la niñera cualquier tipo de comunicación con el exterior y convirtieron la vida de ambas en un auténtico infierno de carencias y maltratos. La pobre mujer no tuvo ni una sola oportunidad de pedir ayuda o reportar estos abusos. Al escuchar el relato detallado de este calvario, el duque Cardin quedó sumido en una furia absoluta y, con un gesto autoritario, ordenó a su hija y a la niñera que se retiraran a sus aposentos mientras él se encargaba de limpiar la mansión de esos traidores. Horas después, la pequeña Emily se encontraba sentada junto a la ventana, observando la noche y pensando en lo profundamente solitario que parecía verse su padre Cardin a pesar de su poder. En ese instante, la niñera se acercó y le propuso dar un paseo por el jardín. Aunque la niña se sorprendió por la sugerencia debido a que ya era noche cerrada y estaba muy oscuro, aceptó con gusto. La mujer guió a la pequeña precisamente hacia la zona del jardín donde se encontraba Cardin, de pie y sumido en sus propios pensamientos. El duque, al verla, confesó con vulnerabilidad que cuando la conoció por primera vez sintió un miedo profundo, temía que al volverse cercanos, ella terminara desapareciendo de su vida de forma repentina, tal como lo hizo su madre reina. Confesó que su mayor temor era que ella fuera infeliz a su lado debido a su propia naturaleza. Emily, con gran madurez, exclamó que eso no era cierto y le preguntó si él no deseaba simplemente verla, hablar con ella, darle regalos y buscar su felicidad mutua. Ella le aseguró que siempre sonreía cuando estaba a su lado y que le encantaría que él también se permitiera ser feliz. Esa noche, nuestra heroína logró rescatar a su padre del abismo de miedos y dudas que lo atormentaban, marcando el inicio de una nueva etapa. A partir de ese momento, la vida de Emily cambió radicalmente al ser reconocida como una princesa con todos los honores. Los responsables de los maltratos recibieron castigos ejemplares y la mayoría de los sirvientes fueron reemplazados por personal leal que ya servía en tiempos de reina. Emily ahora podía disfrutar de mucho más tiempo junto a su padre, aunque cuando corría hacia él para preguntarle qué hacía, el duque solía responder con su habitual tono seco que ella no entendería nada de todos modos. Emily notó con una sonrisa interna que su carácter agrio seguía ahí, pero ahora era diferente. Cardin decidió que era hora de contratar a un tutor para que le enseñara etiqueta, historia y todo lo necesario para su rango, y aunque dijo que no había prisa, Emily insistió con entusiasmo en querer aprender de inmediato. Poco después, le presentaron a su nuevo maestro, un hombre llamado Fat. Tras un saludo formal, el maestro propuso comenzar las lecciones mencionando su interés por la historia y le preguntó si sabía cuándo se había fundado el Imperio Dandelacus. Emily, demostrando su inteligencia, respondió correctamente que fue hace aproximadamente 800 años. El maestro Fat felicitó a Emily por su respuesta y le anunció que hoy profundizarían en la historia del dios guardián del imperio, pero que primero debía conocer la figura del primer emperador, su majestad Dandelacus Ihak, quien unificó dos pequeñas aldeas para reconstruir una nación en ruinas. Fue en ese proceso donde Ihak conoció al maestro Fat, un mago con un talento mágico sin igual que se convertiría en el protector de la nación. Sin embargo, la leyenda cuenta que el mago tocó una reliquia sagrada prohibida y, como consecuencia, recibió una maldición que lo condenó a vivir miserablemente por el resto de la eternidad, a pesar de que siempre se dedicó a proteger a los demás. Emily recordó haber leído que él poseía la vida eterna, pero reflexionó amargamente que eso no podía ser un regalo, sino la peor de las maldiciones. Pensó en lo increíblemente difícil y solitario que debía ser existir durante tantos siglos y cómo alguien podría soportar tal carga. El maestro, notando su profundidad, le preguntó si conocía la Biblioteca Imperial, recomendándole visitarla para consultar libros raros de todo el mundo, siempre que tuviera cuidado de no perderse en sus interminables pasillos para siempre. Durante la cena, el ambiente se sentía diferente mientras Cardin le preguntaba a la pequeña por qué sentía tanta curiosidad por la biblioteca,
mencionando casi de pasada que al día siguiente debía dirigirse al Palacio Imperial. Al escuchar esto, los ojos de la pequeña Emily se iluminaron y, con una insistencia adorable, comenzó a rogarle que la llevara con él, prometiendo con toda la seriedad de la que era capaz que se portaría increíblemente bien. Cardin, manteniendo su semblante habitual, simplemente respondió que lo pensaría. Sin embargo, la esperanza ya había echado raíces en el corazón de Emily. Cuando la niñera fue a buscar a nuestra heroína para emprender el camino, notó de inmediato que la niña desbordaba una alegría incontenible, al punto de que no podía quedarse quieta ni un segundo debido a la emoción. Poco después, Emily apareció radiante frente a su padre, anunciando que estaba lista para lo que sería su primera salida oficial al mundo exterior. El joven duque no pudo evitar notar que su hija prácticamente resplandecía de felicidad, pero la reacción de Emily fue aún más espontánea. Se cubrió el rostro rápidamente con las manos y exclamó que su padre lucía simplemente deslumbrante ese día. Cardin, con un gesto de ternura oculta, la tomó en sus brazos y le advirtió que el sol se pondría pronto, por lo que debían apresurarse si quería aprovechar su tiempo en la biblioteca. Durante todo el trayecto en el carruaje, Emily no despegó los ojos de la ventana, maravillada por la inmensidad del paisaje y todo lo que había por ver, aprovechando el momento para pedirle a su padre que la llevara a otros lugares en el futuro. El joven duque, con su tono reservado, volvió a repetir que lo consideraría siempre y cuando ella mantuviera su buen comportamiento. Al llegar a la majestuosa biblioteca imperial, Emily quedó completamente atónita ante la magnitud del edificio. Parecía un templo dedicado al conocimiento infinito. Cardin le informó que tenía asuntos pendientes en el palacio y que regresaría por ella en un par de horas, dándole la instrucción firme de obedecer a su niñera en todo momento. Con la elegancia de una niña bien educada, Emily asintió, le deseó un buen viaje y se adentró en aquel mar de estanterías. Una vez dentro, notó que había libros sobre absolutamente cualquier tema imaginable. Al ver que su niñera estaba profundamente interesada en publicaciones sobre la educación de los niños, Emily, con astucia, le sugirió que se quedara leyendo allí mientras ella exploraba los pasillos por su cuenta. Caminando por la enorme estancia, el aroma de las páginas viejas la envolvió, recordándole con nostalgia el olor de las escuelas en su vida pasada. De pronto, los libros sobre magia captaron toda su atención, haciéndola preguntarse si ella también poseería el talento de Cardin. Tras encontrar un ejemplar titulado Magia para principiantes, decidió que ese sería su punto de partida, pero su búsqueda fue interrumpida por la visión de un chico que parecía dormir profundamente en un rincón. Al acercarse, el joven se despertó sobresaltado y le preguntó quién era ella. Emily, apenada, se disculpó de inmediato por haber perturbado su sueño, pero el chico, con una sonrisa amable, le restó importancia diciendo que ya había dormido lo suficiente. Nuestra heroína no pudo evitar pensar que él era hermoso como un ángel, un cumplido que el chico devolvió con ingenio. Él confesó que no había visto niños en esa biblioteca en mucho tiempo, y cuando Emily le preguntó si él mismo no era un niño, él miró su mano con una confusión momentánea antes de decir que sí lo era, aunque eso no importaba. Tras presentarse, él le reveló que su nombre era Fay. Con la inocencia a flor de piel, Emily le propuso ser amigos, lo que provocó que Fay preguntara con sospecha si ella buscaba obtener algo de él. Confundida, la pequeña le explicó que los amigos simplemente hablan y se divierten juntos. En ese momento, la voz de la niñera llamándola interrumpió la charla. Antes de irse, Fay aceptó la amistad y le prometió que siempre estaría en esa biblioteca para sus futuros encuentros. Emily se despidió con una sonrisa radiante, prometiendo regresar sin falta. Cuando Emily corrió de vuelta hacia su niñera, encontró a la mujer al borde de un ataque de nervios por no haberla encontrado antes, insistiendo en que debían marcharse para no hacer esperar al duque. En el camino de regreso, la pequeña se sentía satisfecha por haber conseguido un par de libros fascinantes. En un momento dado, la niñera sacó una bola mágica, explicando que debía verificar si Cardin se había contactado con ellas. Emily no pudo evitar compararlo con los teléfonos de su vida pasada, notando que se requería una magia poderosa para usarla, algo que su padre hacía sin esfuerzo alguno. Sin embargo, el ambiente se tornó pesado cuando Emily notó que la gente a su alrededor comenzaba a susurrar con malicia, cuestionando si ella era la hija de la santa fallecida. De repente, el carruaje de Cardin apareció y él descendió, preguntándole a Emily si se había divertido o si había causado algún problema.
Para sorpresa de todos los presentes que observaban con curiosidad, la niña gritó con alegría «Papi», y corrió a refugiarse en sus brazos. Cardin notó que incluso traía un libro consigo, a lo que ella exclamó entusiasmada que había cosas maravillosas allí y que la portada era preciosa. Mientras tanto, el duque lanzó una mirada gélida a los curiosos, comparándolos internamente con moscas molestas que revoloteaban a su alrededor. Ya de regreso en la seguridad del carruaje, Emily le pidió a su padre que la llamara cariñosamente Amy y le confesó su firme deseo de estudiar magia. Cardin no perdió el tiempo y, al día siguiente, envió a Teto, un mago de nivel avanzado, para que se hiciera cargo de su entrenamiento. Mientras Emily se preparaba, Cardin permanecía detrás de ella con una expresión amenazante que intimidaba al maestro, lo que llevó a la pequeña a preguntarle si no tenía otros asuntos que atender. El duque simplemente le dijo que lo ignorara y se concentrara en el profesor. Teto comenzó la lección explicando que primero debían determinar si la pequeña poseía habilidades mágicas latentes. Para ello, sacó una caja que contenía un dispositivo diseñado para medir el maná en el cuerpo, un cubo que cambiaba de color según el poder mágico disponible. El maestro detalló que los magos avanzados suelen llenar hasta la mitad del cubo, mientras que los principiantes apenas colorean la base. Curiosa, Emily preguntó cuánto poder tendría su padre y quiso que él tocara el cubo primero, pero Cardin se negó rotundamente. Teto intervino rápidamente, explicando que si su majestad tocaba el dispositivo, este no soportaría la magnitud de su fuerza y estallaría en 1000 pedazos, un poder como el suyo solo podía medirse en la torre de magia. Cardin añadió con desdén que una baratija como esa no aguantaría su energía. Emily, con la esperanza de ser tan fuerte como él, agarró el cubo deseando que también se rompiera bajo su contacto, pero para su decepción, no ocurrió absolutamente nada. Teto, al ver la tristeza en el rostro de la princesa, se apresuró a consolarla explicando que era probable que ella poseyera un poder divino que el cubo no era capaz de detectar. Les explicó que cada persona nace con una inclinación ya sea hacia la magia o hacia el poder divino. Quienes tienen mucho maná se convierten en magos, y quienes poseen poder divino se convierten en sacerdotes, siendo ambas sendas igual de poderosas y respetadas. Sin embargo, el poder divino y la magia son inherentemente incompatibles entre sí. Teto concluyó mencionando que existe una ceremonia anual para los niños de 10 años donde reciben una marca especial, necesaria para emergencias, ya que los magos pueden sanar mediante el flujo de maná, mientras que los sacerdotes lo hacen a través de la luz de la divinidad. Mientras procesaba las palabras del maestro Teto, Emily no pudo evitar que su mente viajara a los conocimientos de su vida pasada, comparando esta extraña incompatibilidad de poderes con la diferencia fundamental entre los tipos de sangre que no pueden mezclarse sin consecuencias. Era una forma lógica de entender un fenómeno que desafiaba las leyes de ese mundo. Teto explicó con una mezcla de respeto y seriedad que, si Emily no poseía un rastro claro de magia, era casi seguro que portaba un inmenso poder divino, ya que ambas energías simplemente no pueden habitar el mismo cuerpo al mismo tiempo. Al mencionar a la difunta reina, recordándola como una santa verdaderamente grandiosa, el maestro señaló que Emily, a medida que crecía, se transformaba en el vivo retrato de su madre, compartiendo una belleza casi celestial. Ante la duda de la niña sobre cómo medir su fuerza si el cubo fallaba, su padre, el duque Cardin, intervino con su habitual tono imperturbable, pidiéndole que ignorara las dudas y simplemente observara el dispositivo una vez más. Para el asombro de todos los presentes, lo que apareció en el cubo no fue un color sólido, sino una mezcla caótica y fascinante de negro azabache y un lila vibrante. Emily notó que incluso el estoico Cardin quedó visiblemente sorprendido por aquella visión sin precedentes. Teto exclamó con entusiasmo que no había de qué preocuparse, sino que debían descifrar este enigma, pues el potencial de la pequeña superaba por mucho al de un mago de nivel superior. Sin embargo, el maestro confesó que jamás en su vida había visto maná de diferentes colores coexistiendo en un solo individuo, ya que cada persona nace con una esencia cromática única. Emily, mirando sus pequeñas manos con una mezcla de confusión y deseo, se sintió frustrada al no saber cómo manejar tal poder cuando su mayor anhelo era simplemente blandir la magia con libertad. Teto, decidido a no rendirse, prometió regresar de inmediato a la torre de magia para sumergirse entre los libros antiguos y encontrar la respuesta definitiva a este fenómeno. Tras la partida del mentor, Cardin levantó a Emily en sus brazos con una ternura inusual, comentando lo mucho que se parecían, especialmente en la mirada, y le aseguró que no debía inquietarse por pequeñeces,
pues él mismo la acompañaría a buscar respuestas. Este raro momento de calidez por parte del duque fue el preámbulo perfecto para que ambos se retiraran a compartir un almuerzo tranquilo, mientras esperaban la respuesta oficial de la torre. Tal como Cardin lo había previsto, al caer el sol del día siguiente llegó una carta oficial del guardián de la torre, invitando a Emily a realizar una medición formal de su poder en los terrenos del Palacio Imperial. Al llegar, la majestuosidad del lugar dejó a nuestra heroína sin aliento. El palacio resplandecía con un tono dorado puro, un testimonio del arduo trabajo de Ihak, el primer emperador, y de Fai, el primer guardián de la torre, quienes unieron fuerzas para construir este símbolo de poder. Se decía que el antiguo castillo azul fue destruido precisamente para dar paso a esta nueva era de esplendor dorado. Muy cerca del palacio se alzaba la imponente torre negra construida por Fai, una estructura que parecía absorber la luz a su alrededor, otorgándole un aire de soledad y misterio que Emily no pudo evitar notar, cuestionándose por qué edificios tan cercanos se sentían tan desconectados entre sí. Al entrar en aquel recinto mágico, Cardin le dio una advertencia que heló la sangre de la pequeña: no debía tocar nada bajo ninguna circunstancia o podría quedar atrapada en los recovecos de la torre para siempre. Con un toque de humor ácido, el duque añadió que en esa habitación no encontraría sus galletas favoritas, por lo que no tenía sentido trepar por ningún lado. Cuando Emily, aterrorizada, puso una expresión de pánico absoluto, Cardin se burló de su cara tonta, a lo que la niña respondió con ingenio que simplemente estaba imitando la seriedad de su padre. Este intercambio de bromas ligeras ayudó a disipar la tensión antes de encontrarse con los magos locales, quienes observaban con una curiosidad mal disimulada al legendario duque Cardin cargando a una niña sobre sus hombros, algo que jamás habrían imaginado presenciar en sus vidas. Teto corrió al encuentro de los visitantes mientras Cardin se quejaba del ruido excesivo, insinuando que podría silenciar a todos si no se calmaban. Tras las disculpas del mentor, fueron guiados a una habitación privada donde los esperaba un hombre que, al ver a Emily, exclamó que era la viva imagen del duque cuando era apenas un niño pequeño. Cardin, en un gesto de profundo respeto, se inclinó ante él y lo saludó como su antiguo maestro. Emily se quedó pensativa, tratando de comprender cómo el maestro de su padre podía lucir tan joven. Concluyó que quizás la magia de alto nivel tenía el poder de ralentizar el envejecimiento de forma drástica. El anciano maestro se disculpó por el desorden de libros y, con un chasquido de dedos, hizo que todos los volúmenes volaran de regreso a sus estantes en un despliegue de control mágico absoluto. Luego, sacó un orbe místico, similar al cubo de Teto pero mucho más antiguo, y le pidió a Emily que describiera lo que veía. Cuando ella respondió que no veía ningún color, el maestro asintió, explicando que el orbe no reaccionaría ante magos como él, Teto o el duque. Emily, confiando en que su padre la protegería si el objeto resultaba peligroso, tomó el orbe en sus manos y, de inmediato, este se iluminó con múltiples colores vibrantes. El maestro concluyó con asombro que la princesa poseía varios poderes de forma simultánea, algo que desafiaba la lógica establecida. Cardin aclaró que ese orbe en particular estaba diseñado para medir el poder divino utilizado en la Iglesia, razón por la cual los magos comunes no obtenían reacción alguna de él. El maestro admitió que, de no haberlo visto con sus propios ojos, jamás habría creído que un solo ser pudiera albergar tales fuerzas opuestas. La atmósfera en la habitación se volvió densa cuando el maestro explicó las graves implicaciones de este descubrimiento. Si la familia imperial o las potencias extranjeras se enteraban de que Emily poseía dos poderes al mismo tiempo, harían lo imposible por subyugarla y usarla como una herramienta política o militar. En la naturaleza, es una ley absoluta que nadie puede poseer magia y divinidad simultáneamente, y romper esa ley convertía a Emily en el objetivo más codiciado del continente. Por ahora, el secreto estaba a salvo entre 4 personas, pero el tiempo corría en su contra. El maestro advirtió que cuando Emily cumpla 10 años, la ceremonia de marcado revelará inevitablemente su verdadera naturaleza ante todo el mundo, y al ser la hija del poderoso duque Cardin, toda la atención se centrará en ella, haciendo que la noticia vuele como la pólvora por todas las naciones. Para confirmar sus sospechas, el hombre pidió a Emily que sostuviera el orbe una vez más. En esta ocasión, la niña describió cómo un gas negro parecía rodear y contener unos círculos de color púrpura. Teto tradujo esta visión: el gas negro era el mana de su poder mágico, mientras que los puntos púrpuras representaban su herencia de poder divino. Tras una breve deliberación, decidieron que el plan de acción más seguro sería comenzar entrenando su poder mágico hasta que Emily lograra un dominio total sobre él. Mientras tanto,
nuestra pequeña heroína no podía evitar preguntarse si su cuerpo de niña sería lo suficientemente fuerte para actuar como el recipiente de estas dos fuerzas colosales que luchaban por manifestarse en su interior. Tras las impactantes revelaciones en la torre de magia, el anciano maestro de Cardín se sumió en un silencio reflexivo, declarando que necesitaba verificar un último detalle técnico antes de dejar marchar a la pequeña. Sin embargo, su intención real parecía ser otra: crear un espacio privado para hablar con el duque sobre temas que una niña no debería escuchar. Con una sonrisa que no terminaba de convencer a nuestra heroína, el hombre instruyó a Teto para que llevara a Emily a su laboratorio personal, prometiendo que aquel lugar sería un paraíso de descubrimientos para ella. Emily, cuya astucia superaba con creces su apariencia infantil, no se dejó engañar por aquel pretexto. Ella sabía perfectamente que la estaban alejando para que los adultos pudieran discutir sobre Reina y su misterioso pasado. Mientras caminaba por los pasillos de la torre, el aroma a hierbas secas y reactivos mágicos inundó sus sentidos hasta llegar al laboratorio, un lugar repleto de frascos burbujeantes y polvos de colores. Teto, actuando como un tutor responsable, le advirtió con firmeza que no debía tocar ninguno de los recipientes, pues un solo error podría causar una reacción impredecible. Fue entonces cuando el joven arquimago extrajo una caja aterciopelada que contenía un colgante exquisito, una reliquia que él mismo había forjado con gran esmero años atrás. Al colocarlo en las manos de Emily, le explicó que la piedra central no era una gema común, sino un núcleo de mana sellado. Al girar suavemente el mecanismo, una oleada de mariposas de un azul eléctrico emergió de la joya, llenando la habitación con un brillo etéreo que hizo que la niña preguntara, con la respiración contenida, si aquellas criaturas eran reales. Teto sonrió con cierta nostalgia, aclarando que eran ilusiones de mana puro que se desvanecerían pronto, pero que el colgante también servía como un escudo de protección absoluta capaz de activarse una sola vez en caso de peligro extremo. Aunque el mago intentó restarle importancia al regalo calificándolo de baratija, Emily sintió el peso de su generosidad y le agradeció de todo corazón antes de que él corriera a buscar otro objeto para impresionarla. En el breve instante en que Teto se alejó, el silencio del laboratorio fue roto por una voz chillona y cargada de un resentimiento cómico. La voz no dejaba de quejarse sobre lo injusto que era no tener ni un día de descanso y cuestionaba con una arrogancia desmedida que hacía una niñita de ciudad invadiendo su territorio privado. Emily, desconcertada, miró a su alrededor buscando al dueño de aquella voz, pero no vio a nadie, solo una sencilla flor amarilla que se balanceaba de forma extraña en una maceta. Cuando la voz insistió en preguntar quién era ella, la pequeña respondió directamente en voz alta, causando que la planta se detuviera en seco. Teto regresó en ese momento y, al ver a Emily tan interesada en la maceta, le explicó que se trataba de una planta única de las regiones del norte, famosa por su movimiento rítmico, aunque aseguró que era imposible que tales seres se comunicaran con los humanos. Al escuchar la palabra norte, Emily recordó las historias sobre los Volumus, aquellos monstruos de piel endurecida como el acero que Cardín debía combatir constantemente en expediciones que solo los más fuertes podían resistir. De repente, la flor, que se presentó como Maken, estalló en un grito de indignación, exigiendo que dejaran de llamarlo lindo y que Emily dejara de mirarlo con esa cara de asombro. La niña saltó del susto, confirmando que ella era la única capaz de oír al espíritu de la planta. Teto, interpretando el sobresalto de la niña como una muestra de cariño hacia la flor, decidió de inmediato que ella debía llevársela como su nueva mascota, sin imaginar el torbellino de quejas que estaba a punto de desatar. Maken, al darse cuenta de que Emily era su única conexión con el mundo exterior y la única que no lo ignoraba, cambió drásticamente su tono y comenzó a suplicarle que lo sacara de aquel aburrido laboratorio. Prometió ser un aliado leal y aseguró que ni siquiera necesitaba ser alimentado, siempre y cuando ella lo rescatara de las garras de Teto. El joven arquimago, ajeno a este pacto telepático, comenzó a dar instrucciones sobre cómo hacer bailar a la flor aplaudiendo frente a ella, una humillación que Maken juró no perdonar jamás. Antes de concluir, Teto mencionó un detalle legendario: aunque Maken tenía un capullo que parecía estar a punto de abrirse, nadie en siglos lo había visto florecer realmente. Se decía que si alguien lograba que la flor se abriera, sus deseos más profundos podrían cobrar vida, un reto que Emily aceptó en silencio mientras sostenía la maceta con cuidado. En ese momento, la pesada puerta del laboratorio se abrió para dar paso a Cardín, cuya presencia hizo que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. Emily corrió de inmediato hacia él para refugiarse en sus brazos, confesando que lo había extrañado,
pero el duque del norte no parecía estar de humor para ternuras. Su mirada se clavó en la extraña flor amarilla y en el colgante que su hija sostenía, y con una voz cargada de una ira gélida, exigió saber por qué Teto se tomaba la libertad de entregarle a su hija regalos incomprensibles y potencialmente peligrosos que nadie había solicitado, dejando al joven mago temblando ante la autoridad del duque. Teto, visiblemente intimidado, se escondió de inmediato tras la imponente espalda de su maestro mientras el anciano informaba con solemnidad que Emily poseía un poder mágico que superaba incluso a los magos de nivel avanzado. Sin embargo, para dominar semejante potencial, ella requeriría una inmensa cantidad de estudio y una práctica constante, por ello, el hombre le ofreció formalmente entrenar en la torre de magia. Aunque Emily apenas es una principiante y su presencia allí atraería una atención abrumadora por su linaje y talento, la torre se consideraba el lugar más seguro para alguien de su calibre. El joven mentor le advirtió con seriedad que, de aceptar, se enfrentaría a innumerables dificultades y tendría que esforzarse al máximo para superar cada obstáculo. No obstante, Emily respondió con una determinación inquebrantable, asegurando que no le importaba el sacrificio, ya que su único y más puro deseo era aprender magia para convertirse en el escudo que protegiera a su amado papi. Desde las primeras luces del alba, el espíritu de la flor, Maken, comenzó a gritar desesperadamente exigiendo agua, sabiendo perfectamente que Emily podía escucharlo, por lo que le exigió que dejara de fingir que seguía dormida. Nuestra heroína, soltando un largo bostezo, se acercó a él y se quejó de que por su culpa no podía tener ni un solo día de sueño tranquilo. La niñera, al observar la escena conmovida, comentó con dulzura lo tierno que era ver a la princesa hablando nuevamente con su flor, sin sospechar que Emily no tenía otra opción más que lidiar con los gritos del espíritu. La mujer seguramente no se reiría tanto si supiera que, tras días de conversaciones forzadas, Emily había descubierto verdades asombrosas. Maken no era una simple planta, sino un hada de la naturaleza atrapada dentro de un capullo por una fuerza inexplicablemente extraña. Entre llantos, Maken le suplicaba que lo liberara de esa prisión vegetal, prometiendo hacer cualquier cosa a cambio, mientras Emily intentaba calmarlo prometiéndole que buscaría la forma de romper aquella misteriosa maldición. Después de la charla matutina con la flor, la niñera anunció que era hora de vestirse y llevó a Emily frente a una impresionante colección de atuendos, preguntándole cuál deseaba lucir hoy. Mientras observaba las telas, Emily recordó con una sonrisa cómo Cardin le había entregado uno de esos vestidos con su habitual aire despreocupado, fingiendo que lo había comprado, completamente por accidente, y actuando como si le estuviera haciendo un favor. A pesar de la actitud fría del duque, recibir regalos de él la hacía sentir inmensamente feliz. Las cosas habían cambiado drásticamente en la mansión desde que ella y Cardin encontraron un terreno común. Ya no quedaba rastro de los sirvientes malintencionados, Emily ya no era ignorada en los pasillos, y el pan duro con sopas podridas eran solo un amargo recuerdo del pasado. Sin duda, lo que más se había transformado era su estrecha y ahora afectuosa relación con su padre. Al correr hacia la oficina de su padre, Cardin le informó que finalmente había llegado la carta oficial de la Torre de Magia, su entrenamiento comenzaría exactamente en 2 días. Emily aceptó con entusiasmo, pero al notar la montaña de otras cartas sobre el escritorio, preguntó con curiosidad a quién iban dirigidas. El duque, con un tono seco, respondió que todas eran para ella. Emily quedó atónita al descubrir que nobles de todas partes le enviaban elogios constantes, repitiendo que, a pesar de su corta edad de 6 años, era tan talentosa que ya había sido admitida en la torre. Todos los remitentes expresaban un deseo ferviente de hablar con ella y esperaban que aceptara sus invitaciones. Sin embargo, Emily no entendía que querían discutir con una niña tan pequeña. Cuando Cardin le dijo que podía asistir si realmente quería, ella, demostrando una madurez astuta, declaró que no tenía el más mínimo interés. De inmediato, Cardin comenzó a destruir todas las cartas con una eficiencia implacable, afirmando que era innecesario responderles. Emily pensó internamente que su padre se comportaba como un auténtico supervillano y que, si ella fuera realmente una niña de 6 años, seguramente habría roto a llorar ante tal escena. En medio de su nueva vida, Emily descubrió un pasatiempo fascinante, la repostería. Jamás imaginó que cocinar fuera tan divertido, por lo que aprovechaba cada momento libre para correr a la cocina. Cuando el panadero le advirtió que las galletas parecían estar listas, ella insistió con firmeza en que no debían sacarse hasta que estuvieran bien doradas, ignorando el humo que empezaba a salir del horno.
Aunque el resultado final no fue tan perfecto como las creaciones del chef, Emily se esforzó al máximo para elegir las mejores piezas para su padre. Al entregarle el paquete, admitió con honestidad que estaban un poco quemadas pero que, según ella y el chef, seguían siendo deliciosas. Confesó que al principio no quería compartirlas, pero la mirada, codiciosa, del cocinero la obligó a hacerlo, a lo que Cardin respondió con calma que compartir era una obligación. Aquel pequeño gesto cargado de aroma a azúcar fue una prueba más del nuevo lazo que los unía. Unos días después, Emily llegó finalmente a la torre de magia y saludó animadamente a Teto. Explicó que Cardin estaba muy ocupado, por lo que Alvin había sido el encargado de escoltarla y la esperaría en el pasillo hasta que terminaran sus clases. Aunque normalmente los estudiantes deben residir en la torre, Cardin había usado su influencia para permitir que Emily asistiera solo 2 veces por semana debido a su edad y estatus. Teto notó que Emily traía consigo a Maken, deduciendo que la niña le tenía mucho cariño, aunque ella pensó para sus adentros que el espíritu simplemente no paraba de suplicar y hablar ni por un segundo. Para la primera lección, Teto presentó una muñeca de madera que él mismo había fabricado con un árbol extremadamente sensible a la magia, ideal para practicar el control del flujo de maná. Emily se maravilló al saber que su maestro la había hecho con sus propias manos, pero Teto, con modestia, restó importancia a su esfuerzo. Fue entonces cuando Maken, con su indiscreción habitual, reveló que el mago se había esforzado tanto en terminar la muñeca rápidamente que incluso se había olvidado de comer. Emily, con curiosidad, le preguntó a Teto en voz alta si eso era cierto, dejando al joven arquimago completamente sorprendido de que ella supiera tal detalle. Emily, con una sinceridad que solo un niño puede poseer, señaló directamente a la pequeña flor amarilla y afirmó con toda naturalidad que Maken le había contado los detalles sobre el cansancio de su mentor. Teto, el joven arquimago, simplemente soltó una pequeña risa, asumiendo que aquello no era más que una de las fantasías infantiles de la princesa, y de manera ingenua decidió seguirle el juego comentando que la flor debía ser realmente muy inteligente. Emily pensó para sus adentros que esa era precisamente la reacción que esperaba, pues para un adulto siempre es normal que un niño diga que habla con las plantas. Sin perder más tiempo, Teto anunció que era momento de iniciar la clase práctica y realizó una demostración asombrosa. Levantó su mano y, en ese mismo instante, la muñeca de madera se arrodilló con una precisión mecánica que dejó a la pequeña maravillada. El maestro explicó que el secreto residía en dirigir el flujo de la magia hacia el objeto deseado y que, con algo de práctica, ella podría controlarlo con total libertad. Instruyó a Emily para que cerrara sus ojos y visualizara un hilo largo y brillante que surgiera de su cuerpo para envolver a la marioneta. Nuestra heroína se concentró con todas sus fuerzas, pero el resultado fue catastrófico y espectacular a la vez. Al transferir su energía, el títere salió disparado hacia arriba a una velocidad aterradora, quedando incrustado en el techo de la torre. Teto, lejos de enfadarse, observó los agujeros en la estructura con una mezcla de pavor y admiración, exclamando que Emily poseía una cantidad de poder mágico simplemente asombrosa. A pesar de las disculpas de la niña, quien aseguraba que no había sido a propósito, Teto la consoló diciéndole que dominar la magia requería años de práctica y le permitió llevarse la muñeca a casa para que continuara intentándolo. Al salir al corredor, Alvin se acercó para preguntar cómo había ido su primera lección oficial. Emily, mientras recordaba los agujeros que acababa de dejar en el techo del laboratorio, respondió con una sonrisa inocente que todo había ido de maravilla. Sin embargo, antes de regresar al carruaje, la pequeña insistió en que todavía deseaba visitar la biblioteca imperial, arrastrando al pobre Alvin con ella mientras él le rogaba que no corriera tan rápido por los pasillos. En su mente, Emily se preguntaba con impaciencia si aquel misterioso chico, Fay, estaría durmiendo junto a la ventana hoy también. Al llegar al rincón de sus encuentros anteriores, el lugar estaba vacío, lo que provocó una pequeña punzada de decepción en la niña. Alvin, al verla buscar con tanta insistencia, le preguntó a quién esperaba, y ella le explicó que buscaba a un amigo que prometió estar siempre allí. Mientras Alvin iba un momento a buscar papel y una pluma, Emily se puso a examinar los libros que Fay había dejado sobre la mesa. Se quedó atónita al leer los títulos: Teoría de la correlación de la interacción entre la luz y la materia, la influencia del poder mágico en el clima y los seres vivos, y Tratado sobre los orígenes del poder. Eran textos extremadamente complejos incluso para un mago erudito. Cuando Alvin regresó, le sugirió que le dejara una nota a su amigo para que supiera que había estado allí.
Emily escribió con entusiasmo que pasaría por la biblioteca cada vez que tuviera una clase en la torre, sintiéndose satisfecha con la idea de mantener el contacto. Al día siguiente, en la seguridad de la mansión, Emily continuaba practicando sus habilidades mágicas con la muñeca de madera, pero la atmósfera no era precisamente de concentración. Maken, la flor espiritual, se burlaba a carcajadas de ella, preguntándole qué clase de baile extraño estaba intentando hacer y asegurando que incluso él podría moverse con más elegancia. Emily, irritada, le gritaba mentalmente que cerrara la boca mientras intentaba ignorar también los comentarios de su padre. Cardin, que observaba la escena desdeñosamente, comentó que si a eso se le podía llamar talento, entonces ella era un genio, pues llevaba 3 días practicando sin mostrar el más mínimo progreso. Emily, agotada y con las mejillas encendidas, exclamó que para su edad aquello ya era un resultado grandioso y le preguntó si tenía idea de lo cansada que se sentía. El duque, con un tono sarcástico que enfureció aún más a la pequeña, respondió que él mismo estaba considerando aprender a bailar de esa manera. Cuando Emily lo retó a que lo intentara él mismo, ocurrió algo inesperado. Cardin movió la muñeca con tanta brusquedad que ésta se acercó a Emily y la golpeó directamente en la nariz con su mano de madera. Ante las quejas de la niña, el duque simplemente se encogió de hombros diciendo que realmente era difícil de controlar. Emily, con los ojos llorosos por el golpe y la rabia, juró solemnemente que se volvería mucho más fuerte que él y que nunca se rendiría, practicando aquel baile errático de la marioneta durante días enteros hasta su siguiente clase.